acta de la sesión 140 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 141 queda a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. Jimé, la escuchamos. Hola, buenas tardes. He recibido un correo de don Juan Tovar por el cual solicita que la comisión pueda tomar las medidas necesarias contra el diputado Sergio Bobadilla por sus dichos contra las mujeres, misoginia y uso de sus redes sociales para crear e infundir miedo a la ciudadanía compartiendo noticias falsas con la intención de desprestigiar a doña Elisa Loncón, presidenta de la Convencional Constitucional, como también a la doctora Isquia Siches, expresidenta del Colegio Médico. Se recibió también un correo de Juan Pablo Cavada, analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, por el cual remite un breve documento sobre el proyecto en tabla sobre remoción voluntaria del condón durante el acto sexual como hecho constitutivo de agresión sexual. Y en tercer lugar, un correo del Centro de Políticas Públicas de la UC, por el que solicitan audiencia con la comisión para presentar la investigación titulada Mujeres en Ciencia y Tecnología, Diagnóstico y Propuestas, de las académicas Andrea Canales, Mariel Sáez y María Isabel Cortés y Andrea Vera de la Universidad de Valparaíso. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco palabras sobre la cuenta. Sí. Ya. El arquitecto Juan Tovar solicita que podamos tomar las medidas necesarias en contra del diputado Bobadilla por sus dichos en contra de la presidenta de la Convención Constitucional y también los dichos en contra de la doctora Isquia Siches. Yo sobre el punto diría que como comisión condenamos cualquier forma de violencia en contra de las mujeres. Esto, en mi opinión, es una forma de violencia política inapropiada por parte del diputado Bobadilla. Sin embargo, esta comisión no tiene facultades para tomar ningún tipo de medida como se solicita en este correo. Diputada Santibáñez. Bueno, yo entiendo que ya fue enviado a la Comisión de Ética, que sí tenemos atribuciones en ese sentido. Yo, por otro lado, quisiera sumar a este debate, o no sé si llamarlo debate, pero por lo menos esta explicación con la diputada, se me olvida su apellido, Rubio, con la diputada Rubio. Nosotras hoy día hablábamos mientras exponían algunos diputados respecto del proyecto de animales, del testeo de animales. No solo uno, sino que más de 2 diputados hicieron referencia a que nosotras defendíamos el acto criminal, o sea, con un niño el asesinato de un niño a punto de nacer. Yo la verdad que creo que lo quiero dejar explícito acá, porque acá estamos todas las diputadas que finalmente hemos discutido ese proyecto con harta altura, con harto respeto, y a mí no me parece que se cambien los términos y decir que nosotros somos cómplices del asesinato de niños que están por nacer. Lo que discutimos ayer, y ojalá que quede muy claro, y ojalá que las diputadas que son de oficialistas les puedan hacer el comentario a sus colegas, que la discusión era la despenalización en la semana 14 del aborto, ¿no? No es el asesinato de un niño que está por nacer, porque efectivamente, bueno, uno tiene familias, hay niños que nos ven, hay niñas que nos siguen en sus colegios. Hoy día creo que ese tipo yo lo siento una agresión. Yo personalmente voy a hablar por mí, yo lo siento como una agresión. ¿Ah? Y que nos pongan en el lado de las violentistas, de que somos extremistas, la extrema derecha, la extrema izquierda, asesinas de bebés que están por nacer, a mí me parece un descriterio. Yo lo dejo explícito acá porque yo lo dije en la sala, pero creo que no les entra por un lado, les sale por el otro, les da exactamente lo mismo, pero somos nosotras las que quedamos en el acta de la Cámara de Diputados como las asesinas de niños que están por nacer. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Santibáñez. Suscribo sus palabras también. Ofrezco la palabra en puntos varios, diputada Hernando. Muchas gracias, presidenta. Primero referirme a lo que acaba de decir la diputada Santibáñez, porque en la cuenta de hoy día había un registro, había uno de los puntos de la tabla que decía que la presentación al Comité de Ética respecto del diputado Bobadilla fue desestimada por la Comisión de Ética. La rechazaron, no la atendieron. Así es que habría que revisar ese tema. Y en el punto varios quería pedirle a la comisión que pudiéramos revisar algo que hoy día vimos como proyecto de resolución y que yo lo presenté como proyecto de ley en marzo del año pasado, y que es el boletín 13.299-34, y que tiene que ver con la ley Pascua.
Y lo único que establece esta ley, esta propuesta, es la derogación de los artículos 13 y 14, que son los que posibilitan, a través de la ley Pascua, que los violadores y aquellos que cometen violencias contra la mujer en la isla de Pascua tengan penas menores y que sean inmediatas. Eso, Presidenta. Entiendo. Diputada Hernando, quiero hacer la siguiente propuesta. Pónganme atención. Entiendo que esta ley está sujeta a la ley de consulta indígena. Por tanto, no podríamos tramitarlo o eventualmente habría que preguntar ¿qué les parece si la comisión se constituye en Pascua? Y podemos ir a votar este proyecto en fácil despacho a una sesión allá con las comunidades, con las mujeres de allá, que podamos escuchar lo que ellas piensan y en las 2 semanas distritales que quedan podamos ir a constituirnos como comisión y votar este proyecto allá en el territorio. ¿Les parece que tomemos el acuerdo para hacer la solicitud a comité? Presidente, ¿qué dice? Sammy, me gustaría saber qué opina Elizabeth o Jimena, porque para constituirse afuera, no sé cómo se hace ahí. Yo he ido a comisiones a otros lugares, pero no sé, en este caso hay que levantar alguna solicitud, no sé si eso ya se realizó, ¿nos pueden ayudar con eso? A mí me parece perfecto, sería muy bonito porque además concuerdo con lo que dice la diputada Marcela Hernando. A mí me tocó hace un par de años atrás ir a Rapa Nui y la verdad es que me llamó mucho la atención que hayan diferencias dentro de la legislación y que precisamente, por ejemplo, en los casos de abuso sexual o violación, la ley no es igual a la que tenemos acá, o sea, todos los chilenos y chilenas. Entonces, esa diferencia a uno le llama la atención, eh, entendiendo muchas veces que quizás para el pueblo de Rapa Nui ellos se sienten como un pueblo aparte, pero pertenecen a Chile. Entonces, en ese sentido, hacer esa diferencia dentro de la legislación, a mí por lo menos en esos años me llamó profundamente la atención y qué bueno que hoy día se haya votado este proyecto de resolución y qué bueno que en esta comisión también se esté tocando el tema. Pero eso, Presidenta, me gustaría aclarar ese punto. Muchas gracias. Gracias, diputada Olivera, por sus palabras, diputado Sandón y luego la diputada Fernández. Gracias, Presidenta. No recuerdo exactamente, pero claramente este tema se vio, tuvo muchas las noticias, hubo una consulta y también hubo un pronunciamiento muy fuerte de las máximas autoridades del pueblo Rapa Nui. Yo no sé si ustedes recuerdan qué fue, pero pareciera que fue bastante zanjado en ese minuto. No hace mucho tiempo, hace no tanto tiempo, pero no me recuerdo exactamente, no sé si Secretaría podría ayudarnos, pero yo diría que fue bastante zanjado el tema y que no se aceptó que se exigiera esta diferencia que en el fondo, y que yo entiendo y la cual comparto con la diputada Hernando, de que no se pueden permitir estas cosas en ninguna parte del mundo y menos en el territorio nacional. Pero yo creo que algo ya sucedió en esa materia y que además provino de una consulta al mismo pueblo Rapa Nui y a sus consejos. Gracias, diputado Sandón. Diputada Fernández. Muchas gracias, Presidenta. Justo también estaba buscando, esto fue en abril del 2021, parece que se hizo esta consulta a propósito o por ahí. En esa fecha, yo entiendo lo de la consulta, que creo que fue un paso importante, pero ahora hay que legislar para que no ocurra. Es decir, a mí, yo siempre he sido respetuosa de las culturas, pero esto tiene que ver con violencia contra las mujeres y en eso va más allá de cualquier pensamiento, creencia, cultura. Entonces yo creo que es un tema en el cual hay que avanzar. No entiendo cómo puede haber una diferencia. Cuando hablamos de las mujeres, porque si el día de mañana podríamos justificar violencia a mujer por otros temas culturales. Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo en avanzar, absolutamente. Y lo otro, yo el periodo pasado estaba en la Comisión de Cultura y por el tema de los gastos, pero en ese momento, yo no sé qué está ocurriendo ahora,
la FAS tenía que ir una vez al año por el traslado de los estudiantes y llevaban además distintos productos que se requerían. Entonces ahí la Comisión de Cultura fue invitada. Entonces como igual tienen que ir, no significaba un costo más más alto. Entonces digo porque podrían explorarlo. Así ocurrió, no sé si está ocurriendo, pero así ocurrió con la Comisión de Cultura a propósito de todo el reconocimiento y todo el periodo pasado. Gracias. Gracias, diputada Fernández. Diputada Rojas. Sí, gracias, presidenta. Bueno, yo soy representante de este distrito que incluye a Rapa Nui, y este es un tema que evidentemente le preocupa a las mujeres de allá, que ha sido conversado también en la isla en innumerables ocasiones. Yo creo que nosotras vamos a estar todos de acuerdo con que esto se legisle en favor de las mujeres de la isla. Sin embargo, creo que es importante que en su momento escuchemos a personas de la misma isla. Entonces, si eso va a estar más asegurado porque nosotras vayamos, yo estaría de acuerdo. Por lo tanto, pongo esa prevención de que no lo podemos hacer, digamos, en soledad, más allá de que para nosotras el acuerdo sea absoluto, porque generalmente lo que ocurre cuando se legisla sobre Rapa Nui es que empiezan a surgir temores de que se legisle sobre otros temas y no se considere su opinión, ¿ya? Entonces existe esa prevención respecto de cuando se va a tratar algo de la isla. Muchas gracias, diputada Rojas. Y bueno, nosotros hoy día estamos tramitando una solicitud para poder ir a constituirnos a Cauquenes. No sé si recuerdan, tomamos el acuerdo hace algunas semanas y estamos gestionándolo. Por lo tanto, sí existe la posibilidad reglamentaria de solicitarlo al menos. Pueden los comités decirnos que sí o que no. Pero yo les propongo que podamos solicitar a los comités que en las próximas 2 semanas distritales que quedan nos puedan permitir ir a sesionar extraordinariamente a la isla, gestionar reuniones con las comunidades de allá y luego votar el proyecto allá con ellas y ellos. ¿Les parece? Perfecto. Tomamos el acuerdo entonces. Yo, diputada Hernando, me voy a preocupar de gestionarlo para que pueda tener una respuesta lo antes posible. Perfecto. Ofrezco la palabra en puntos varios. No habiendo más solicitudes de palabras en puntos varios. Yo, entonces... presidenta. Disculpe, Presidenta. diputado Sandón. Sí. Disculpe, yo entré un poquito atrasada a la reunión, a la comisión. No sé si se dijo o no, pero yo quiero ser tremendamente sincera. Yo quité mi firma ahora, lo pedí, no sé si se efectuó o no, al proyecto bombero, presidenta. Quiero decirlo yo misma, fue una equivocación personal. Yo me guié mucho por el título y me parece que parte del proyecto sí, yo estoy muy de acuerdo, pero creo que en un porcentaje altísimo estamos metiéndonos en materias que corresponden tal vez, no sé, a la Comisión de Bomberos, y es por eso que yo quiero avisarles de primera fuente que pedí retirar mi firma, no sé si se puede a esta altura, y fue por equivocación mía, así que eso. Ok. ¿Ahora sí podemos dar inicio a la orden del día? Perfecto. Entonces, la orden del día, esta sesión tiene por objeto discutir y votar el proyecto de ley iniciado en moción que sanciona la remoción no consentida del preservativo durante la relación sexual. Recordar que la sesión pasada acordamos recibir a una organización de la sociedad civil y a una experta en derecho penal para que nos pueda ilustrar sobre la mejor forma de tipificar este proyecto en nuestra legislación penal, y para esos efectos entonces vamos a escuchar la opinión de la abogada, magíster en Derecho Penal, señora Angélica Torres Figueroa, que viene con Patricia Godoy, que es alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, quien está realizando su tesis de pregrado en el tema del proyecto en estudio. Así que si nos acompañan, sí, les agradecemos mucho por su presencia el día de hoy y tienen la palabra desde este momento. Hola, buenas tardes. Soy Patricia Godoy, como ya saben, estudiante de Derecho de la Universidad Diego Portales, y vengo a exponerles un poco sobre un contexto general primero de legislación comparada, donde revisaré las legislaciones de España, Reino Unido y el Estado de California, que actualmente cuenta con una legislación nueva. Primero, con respecto al Código Penal español, en su artículo 181 contempla el delito de abuso sexual.
Y un aspecto que para mi juicio tiene una relevancia difícil de exagerar es la regulación explícita de la falta de consentimiento para efectos de este delito. Pero lo que hace este artículo es reducir la falta de consentimiento a 3 situaciones específicas, a saber, primero, la privación de sentido, segundo, el abuso del trastorno mental de la víctima, y tercero, la anulación de la voluntad de la víctima mediante sustancias, pueden ser fármacos, drogas, etc. Al no mediar el consentimiento, todos los actos que atenten en contra de la libertad o indemnidad sexual de la víctima constituyen abuso sexual. Lo que hace este artículo es muy interesante porque no menciona y no considera conductas específicas, sino que hace referencia a actos que atenten en contra de la libertad e indemnidad sexual. La referencia a actos, de forma general, permite subsumir todo tipo de conductas que cumplan con estos requisitos, es decir, la falta de consentimiento y además que estos actos atenten en contra de estos bienes jurídicos que el artículo intenta proteger, que son la libertad y la indemnidad sexual. Y es por esta razón que el stealthing, que es la conducta en cuestión, se considera un abuso sexual, porque no hay consentimiento de la víctima en el retiro del preservativo, y además el acto que atentaría es precisamente este, el retiro del preservativo, que atenta en contra de la libertad e indemnidad sexual de la víctima en esta relación. Como este preservativo es retirado de forma sigilosa, se asume que la víctima no estaría consintiendo en su retiro. Sin embargo, en la legislación española, a mí al menos no me deja de sorprender que el acceso carnal también puede constituir un abuso sexual, a diferencia de lo que ocurre en Chile, porque en Chile el único delito que regula el acceso carnal como tal es la violación. En España también puede constituir abuso sexual. Y por lo tanto, en la legislación española, no todo acceso carnal no consentido constituye violación. El acceso carnal que se considera abuso sexual debe ser aquel que se ejecuta sin violencia o intimidación y por supuesto sin que medie consentimiento, ya que si llega a mediar consentimiento estaríamos ante una conducta típica y por lo tanto que no se puede sancionar. Eso con respecto a la legislación española. Con respecto a la legislación de Reino Unido, el artículo que regula la violación, porque en este caso se considera violación el stealthing en Reino Unido, a diferencia en España, que se considera abuso sexual, el artículo que lo regula tiene una forma bastante particular de regularlo. De hecho, es muy estructurado y funciona con las figuras A y B, refiriéndose al agresor y la víctima. Si me permiten, se los voy a leer, es bastante cortito, para que vean más o menos cómo está estructurado. Dice, una persona A comete un delito si, número 1, penetra intencionalmente la vagina, el ano o la boca de otra persona, B, con su pene. 2, B, no consiente la violación, la penetración, disculpen. Y 3, A, no cree razonablemente que B consienta. Y hay un párrafo un poquito más abajo que dice, si una creencia es razonable, se determinará teniendo en cuenta todas las circunstancias, incluidos los pasos que A haya tomado para determinar si B da su consentimiento. Como les había dicho, el stealthing en Reino Unido se considera violación. Y una semejanza con el derecho español radica en que este artículo también regula el consentimiento, pero hay una diferencia muy importante. En la regulación española habíamos dicho que el consentimiento se reduce a 3 situaciones particulares. En el caso de Reino Unido no se delimita la forma de interpretar el consentimiento, dejando la posibilidad de subsumir más conductas que se entiendan no consentidas en el tipo penal, lo que considero que es muy importante, porque no se reducen las conductas con falta de consentimiento, sino que puede ser cualquiera. Lo que sí establece la legislación del Reino Unido es la forma de determinar la razonabilidad de la convicción interna de A para creer que B no consiente. Y la forma de evaluarlo es igualmente amplia, ya que no se especifican las circunstancias a considerar, sino que se habla de todas las circunstancias, incluidas aquellas que se encuentran en el fuero interno de A, para determinar el consentimiento de B, es decir, lo que está pensando A, lo que no exterioriza A, para determinar el consentimiento de B. Y con respecto a la jurisprudencia que hay en este tema en Reino Unido, no han habido muchos casos, al igual que en España, no es muy extensa, pero los fallos que han habido, hay uno en particular que
desarrolla el concepto de consentimiento condicional, que considero que es esencial. Este consentimiento condicional implica que las condiciones en las cuales se consintió se tienen que mantener durante el acto sexual. Por lo tanto, al consentir una relación sexual con preservativo, esta se convierte en la condición bajo la cual la víctima accede, y por lo tanto cualquier cambio que implique un acto sexual sin preservativo incumple la condición, y por lo tanto estamos ante un acto no consentido. Es así de binario. Ese es el aspecto que me llama más la atención de Reino Unido, el desarrollo del concepto de consentimiento condicional. Lo encuentro muy importante. Y con respecto al Estado de California, el 7 de octubre de este año, el Estado de California aprobó una ley que contempla explícitamente el stealthing. Y esto es primera vez que pasa en los países. Se convierte entonces así en el primer país en ilegalizarlo. Pero hay un aspecto que no me deja de sorprender, que es bien curioso, que es el hecho de que se contempla este ilícito en el Código Civil y no en el Código Penal. La implicancia que tiene esto es que ante una situación así, cuando se ejecuta esta conducta, la víctima, si quiere recurrir a la justicia, debe demandar por daños. Y lo que va a recibir es una indemnización de perjuicios y no una sanción penal para el victimario. Y lo peculiar también de esta regulación es que California reconoce el stealthing como una agresión sexual, pero aún así reconociéndola como una agresión sexual, no la tipifica como delito. Salió hace poco en algunas noticias que están tratando ahora de llegar también al Código Penal, pero es muy curioso la forma de regular de California. Bueno, eso es con respecto al derecho comparado. Y ahora me gustaría hacer algunas observaciones al proyecto de ley en cuestión, que sanciona el retiro no consentido del condón. Bueno, algunas consideraciones generales, y de esto se trata mi tesis, es que el stealthing yo considero que se encuentra regulado en nuestra legislación. De hecho, se subsume dentro del tipo penal de violación, ya que el artículo 361 del Código Penal regula la violación, y la violación implica un acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal de una persona mayor de 14 años. Este artículo lo que hace es regular 3 supuestos específicos. El primero, cuando se usa fuerza o intimidación. El segundo, cuando la víctima se halla privada de sentido o se aprovechan de su incapacidad de oponerse, que este es el que me interesa. Y tercero, cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. Con respecto a la incapacidad de oponerse, que es el número 2 del 361, que es donde considero que se encuentra regulado el stealthing, con respecto a la incapacidad de oponerse, los autores que han escrito sobre este tema, la doctrina, se encuentra dividida, porque hay doctrina minoritaria que considera que la incapacidad de oponerse solamente puede ser física, solamente puede ser física. Y hay una doctrina mayoritaria hoy en día que considera que no solamente puede ser física, sino también puede ser psíquica. E incluso hay un autor que considera que hay que tener en cuenta las circunstancias fácticas del momento también para determinar si hay una incapacidad de oponerse o no de la víctima. Yo considero que el stealthing se ejecuta producto de la incapacidad de oponerse de la víctima, que es tanto de índole psíquica como de índole circunstancial. Psíquica, ya que la incapacidad reside en la confianza en que el acto se está llevando a cabo de la forma que se consintió en un inicio. En el foro interno del sujeto pasivo, el acto se está llevando a cabo tal y como lo consintió, que es con preservativo. Por eso no puede oponerse. ¿A qué se va a oponer? No está pasando nada en el foro interno del sujeto que diga, debo oponerme a algo, porque el acto se está llevando a cabo tal y como yo lo consentí. Esa es la psíquica. Y la circunstancial, considero que es circunstancial ya que se trata de una circunstancia del momento, es decir, de un momento a otro, en cuestión de segundos, en el mismo acto sexual, este cambia. Y por lo tanto, se deja de cumplir con las condiciones pactadas en un inicio que consisten en el uso del preservativo. Y lo que hace el sujeto activo, el victimario, en este caso, es que se aprovecha de esas circunstancias específicas del momento, que pueden consistir, por ejemplo, en una situación donde el sujeto pasivo está disfrutando del acto sexual sin cuestionarse absolutamente nada, y este cambio drástico, que es impredecible para la víctima, imposibilita al sujeto pasivo para oponerse al acto.
y por lo mismo yo encuentro que es muy necesario un tipo penal que regule específicamente esta conducta, porque hay un problema con considerar que el stealthing se encuentra regulado en la violación, porque yo considero que son conductas sustancialmente diferentes. Si consideramos que el stealthing se regula dentro de la incapacidad de oponerse del número 2, se sancionaría con la misma pena de la violación. Y como son diferentes, yo considero que no merecen la misma pena. Es solamente cosa de fijarse en los supuestos de la violación. Y, por ejemplo, los ejemplos que dan los autores en los mismos manuales. Por ejemplo, en el caso de la fuerza o intimidación, los típicos ejemplos que suelen dar es un sujeto que accede carnalmente a una niña por la fuerza o la intimida con un arma y accede carnalmente a ella. Con respecto a la privación de sentido y aprovechamiento de la incapacidad de oponerse, en la privación de sentido normalmente se utiliza el alcohol, la ingesta de alcohol. Es decir, un sujeto, el sujeto activo, se aprovecha de la privación de sentido producida por la ingesta de alcohol de la víctima para acceder carnalmente a ella. Y en el caso de la incapacidad de oponerse, los que sostienen que la incapacidad es física, utilizan el ejemplo de la niña que está amarrada a un árbol y el violador o el victimario se da cuenta que esta víctima no puede oponerse y accede carnalmente a ella aprovechándose de su incapacidad física de oponer resistencia. Y en el caso de la enajenación o trastorno mental de la víctima, es un sujeto que accede carnalmente a otro que tiene una enfermedad mental y se aprovecha de la incapacidad que ésta le da para oponerse. La diferencia que yo veo aquí con el stealthing es el consentimiento. En ninguno de los casos que yo les describí existe un consentimiento en ningún momento, ni inicial, ni durante, ni al final. No hay consentimiento en la violación. Pero en el stealthing sí hay un consentimiento inicial a tener relaciones sexuales. El tema es que es condicional con el uso de preservativo. Por eso mismo, porque hay un consentimiento inicial, considero que las conductas son sustancialmente diferentes. Por lo tanto, hay un acceso carnal consentido, como les decía, de forma condicional. Consentimiento que no se da nunca en la violación. Y siendo las conductas distintas, por lo tanto, deberían ser sancionadas de forma diferente. Y considero que esta conducta, dentro de su gravedad, porque el stealthing es muy grave, atenta contra la dignidad de las mujeres o de los sujetos pasivos en una relación homosexual, y también atenta contra la libertad y la indemnidad sexual. Es grave, pero dentro de los delitos sexuales considero que es menos grave que la violación precisamente por el punto que les estaba diciendo, del consentimiento inicial. Pero considero que es más grave que un abuso sexual porque sí hay un acceso carnal no consentido en algún minuto. Y con respecto a las ventajas de contar con un tipo penal específico, como yo considero que la conducta puede adecuarse al tipo penal de violación, solo producto de una construcción interpretativa que fue la que yo hice en mi tesis, y reconociendo que se trata de una conducta diversa de la violación, precisamente por este tema del consentimiento que se presenta en una, aunque sea en un momento de la relación, y el no consentimiento que se presenta o la falta de consentimiento que se presenta en la violación, necesitamos una nueva norma que sancione la conducta específica, y esta norma implicaría la derogación de la interpretación que yo hice, de la interpretación que integra el stealthing dentro de la violación. Esto permitiría tipificar la conducta con sus especificidades, con sus características y sancionarla, por lo tanto, de una forma distinta, imponerle una pena distinta y no la pena de la violación. Y con respecto al consentimiento, que el consentimiento es un tema bastante discutido, si debe integrarse o no debe integrarse en los tipos penales, porque se puede medir con diferentes varas, etc. Yo considero que debería regularse porque es esencial en este tipo de delito, pero debería regularse de una forma más amplia, porque yo considero que el consentimiento en este delito específico debe ser verbal. ¿Por qué? Porque se trata de una conversación previa al acto sexual, donde uno dice, ok, voy a tener esta relación con preservativo o sin preservativo. Es verbal, no hay señales físicas que permitan asumir o no asumir el consentimiento, a mi juicio. Y en las relaciones sexuales no todas las conversaciones son iguales y en muchas ni siquiera existen. Y por eso mismo deberíamos ampliarlo. Les pongo un ejemplo para que entiendan por qué deberíamos ampliarlo. Si una pareja heterosexual, por ejemplo, tiene por primera vez un encuentro sexual,
y la mujer especifica que debe ser con preservativo, y el hombre acepta. Si el hombre retira el preservativo durante la relación sexual, hay delito. Y es incuestionable que hay delito, porque hubo una conversación previa donde la mujer especificó que solamente iba a tener el acto sexual con preservativo. Pero supongamos ahora que la pareja lleva un buen tiempo teniendo relaciones sexuales con preservativo, pero como es un hábito, la mujer ya no explicita esta condición antes de empezar el acto sexual, sino que solamente asume que se va a llevar a cabo con preservativo, por lo que no dice nada. ¿Qué pasaría si en uno de estos encuentros posteriores el hombre se retira el preservativo? ¿Podríamos decir que fue sin el consentimiento de la víctima? Yo creo que sí, completamente. Pero como el consentimiento es verbal y no se especificó antes de iniciar esa relación posterior, esa relación sexual posterior, puede interpretarse que no. Casos así pueden quedar afuera si es que no se amplía la forma de redactar el consentimiento en este sentido. Bueno, hasta acá llega mi ponencia y ahora le cedo la palabra a la profesora Angélica Torres. Muchas gracias, Patricia, por tu presentación, muy ilustrativa. Hay varias preguntas acá, pero las vamos a acumular luego de la presentación de Angélica. Angélica tiene la palabra. No se está viendo. Sin cámara, no la vemos. Ah, sí, no la vemos ni la escuchamos, así profesora. Es. Si se podrían comunicar con ella, por favor, por mientras. Sí, yo le estoy hablando ahora. No me ha contestado, pero les aviso. Ya, perfecto. Por mientras, entonces, tomemos las preguntas para Patricia. Diputada Fernández. Muchas gracias, Patricia. Yo creo que muy bueno tu presentación. Tengo un par de dudas porque nos entregaron justo un texto. Esto es más una duda antes de entrar a las preguntas de fondo, donde justamente salen los casos de California y Reino Unido y nos dicen que en California se presentó el proyecto, pero no ha tenido avances. Entonces me gustaría aclarar eso, que se presentó en el 2021. Entonces no me quedó claro si está tipificado o no, lo mismo que Reino Unido lo que plantea es que se trata de agresión sexual. Entonces me gustaría aclarar eso porque no me quedó tan claro respecto al documento que tenemos, y también me gustaría saber qué países lo tienen tipificado. Esa es la primera pregunta, sí, ¿qué países? Y me bajó la duda de California por lo que estaba leyendo acá, en el texto de la biblioteca que nos hicieron llegar, por eso me gustaría también tenerlo claro. La segunda pregunta, si durante la relación sexual el hombre tiene el condón, pero termina, y se levanta, está en el mismo lugar, en el mismo espacio, y se lo saca no teniendo relación sexual, ¿cómo queda eso acá? Porque no está claro según el proyecto, porque el proyecto dice durante la relación sexual. Entonces, ¿cómo darle una vuelta para que quede súper especificado? ¿Y cómo se ha visto eso en otras legislaciones que tú hayas podido ver? Y mi tercera pregunta tiene que ver, que algo le preguntaba a la presidenta, porque obviamente la remoción del condón sin autorización de la mujer estamos completamente de acuerdo, que eso no debería ocurrir. Mi pregunta es cómo diferenciar cuando al hombre, por alguna razón durante el acto sexual, se le sale el condón. ¿Cómo pruebas eso? Entonces, yo lo que quiero es que quede muy bien especificado el cómo, porque tampoco me gustaría que se produjera una interpretación de algo. Entonces, quiero saber si en la normativa, en las leyes comparadas, en los temas comparados, tenemos cómo se aborda esto de que pudiera ocurrir un accidente durante el acto sexual en el cual, no por voluntad, sino el condón pudiera salirse, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se trabaja ese tema? Porque me gustaría que eso quedara muy bien respecto al proyecto de ley. Esas tres preguntas, por favor. Gracias, diputada Fernández. Yo le voy a dar la palabra, Patricia. Ofrezco la palabra para más preguntas, consultas, dudas. ¿Diputadas? Diputado Sandón y luego diputada Rojas. Gracias, presidenta. Agradecer la exposición.
claramente vemos como hay una diferencia como lo que presentó en relación entre España y Inglaterra, ¿no? Que una cosa es mucho más amplia y la otra está bastante más restringido. Yo reconozco que me cuesta entender este proyecto, porque, y también ella, la expositora lo menciona, que minuto una relación que es consentida se transforma uno de los dos en una víctima. ¿Ah? Entonces quiero hacer la pregunta, ¿que te transforma en víctima por qué? ¿Por las consecuencias que sucede o solo por el hecho de que la persona se retire el condón o porque se puede producir un embarazo o porque puede haber una transmisión sexual? ¿Dónde viene el delito? O sea, además un delito tan grave al parecer. Y es por eso porque me complica esta cosa de que parte de una relación que está consentida, incluso se puso ejemplo de personas que llevan mucho tiempo teniendo vida sexual y de repente se transforma uno en una víctima. ¿Es por la consecuencia de lo que significa el retiro del preservativo? Gracias, diputado Sandón. Diputada Rojas. Gracias, presidenta. Sí, yo quisiera tener más claro, en definitiva, cómo relacionamos, es enredado, pero a mi gusto la característica principal por la cual nosotras consideramos que es un delito está relacionada sobre todo con el consentimiento. Y por lo tanto, la gravedad o no, o sea, sí lo consideramos grave. Ahora, yo entiendo que los delitos evidentemente tienen distintas gravedades, pero no, la práctica no consentida de sacarse el condón durante una relación sexual, eso es lo que estamos poniendo. Entonces, yo quería preguntarle a la expositora cómo veía una salida, digamos, legislativa y si considera necesario legislar o no, ya porque yo le entendí de lo último que señalaba, que si legisláramos tendríamos que adaptar también la legislación actual para que no quedaran dobles interpretaciones. Entonces, quiero entender bien la fórmula legislativa que nos está proponiendo bajo su visión. Ya creo que hoy precisamente tenemos la oportunidad de poder evaluar diferentes fórmulas, ¿ya? Y lo del consentimiento lo digo principalmente para quienes somos parte de esta comisión, ¿ya? Como de la gravedad o no del hecho está fundamentada allí. Entonces, creo que las dudas de la diputada Fernández, bueno, son bien pertinentes porque en ese caso se habla de la otra persona, entonces del otro involucrado. Entonces, el consentimiento es referido a quien fuera la víctima, pero en esas situaciones o casos específicos en que ponía la diputada Fernández, claro, se entra quizás como en una superposición de situaciones. Gracias, diputada Rojas. Ofrezco la palabra. Ahí se nos puede incorporar a Angélica. ¿Presidenta? ¿Quién me está viendo? No veo. La Erika disculpe, Olivera. Diputada Olivera, tiene la palabra. Sí. No, yo solamente entendiendo muy bien y agradeciéndole a Patricia por la exposición. Ella lo que propone o da a entender que, cierto, en este proyecto pudiese quedar estipulado en el código, en el artículo 361, que en el fondo este delito pudiese quedar a la par con la capacidad de oponerse de la víctima. Eso entendí, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber o que profundice un poquitito más respecto de cómo entonces pudiese quedar redactado dentro de ese articulado. Porque, claro, ella hablaba con mucha claridad de la capacidad o incapacidad y que yo personalmente creo que a lo mejor por ahí este proyecto podría quedar con mucha más claridad para después poder explicarlo, porque como han dicho algunas acá, es súper complicado saber en qué momento o cómo o qué delito se considera. O sea, yo a todas luces, si alguien da consentimiento para tener relación sexual y sin embargo hay algo que no se cumple dentro de la relación o de la conversación verbal, como dijo Patricia, que pudiese ocurrir, obviamente que estás pasando a llevar y estás violentando a una persona que en ese momento no estuvo de acuerdo con que fuese sin condón, por ejemplo. Entonces, me gustaría que ella pueda profundizar un poquito más en ese punto que hizo ver
porque creo que por ahí podríamos dirigirnos nosotros también con este proyecto. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputada Olivera. Ahora sí, entonces le voy a dar la palabra a Patricia para que pueda contestar las preguntas y luego a la profesora. Bueno, muchas gracias por todas sus preguntas. Con respecto a la primera, que era, entiendo, el derecho comparado, lo que pasa en el derecho comparado es que la misma conducta se puede regular de diferente forma, dependiendo del país, porque cada legislador es muy diferente. Entonces, en España, como tienen un tipo muy amplio de abuso sexual, donde se considera incluso el acceso carnal y la falta de consentimiento, el stealthing se subsume perfectamente ahí, y por eso se ha penalizado como abuso sexual. Pero no pasa lo mismo en Reino Unido, porque en Reino Unido, con la forma que está redactado el artículo de la violación, el stealthing se subsume en la violación, porque se trata de un acceso carnal no consentido. Entonces ahí se penaliza como violación. Y en California, lo que me estaban preguntando, yo estudié esto hace muy poco y lo que se publicó como ley fue la regulación del stealthing, pero con características, o sea, con consecuencias civiles, ante una demanda, ante una demanda ante la justicia, lo que va a recibir la víctima es una indemnización y no va a recibir la sanción penal propia del derecho penal porque no está tipificado todavía. Entonces, California lo que hace es primero tipificarlo de forma civil, y entiendo que ahora están viendo cómo tramitarlo o cómo tipificarlo en forma penal. Van a ser dos diferentes. O sea, dos diferentes, uno para el Código Civil y uno para el Código Penal. Con respecto a la segunda y la tercera pregunta las iba a contestar la profesora porque son más bien de técnica legislativa. De hecho, nosotros consideramos también con respecto a la tercera qué era lo que pasaba o cómo se debía interpretar si accidentalmente el condón se removía. Entonces yo considero que la profesora es la más idónea para responder esas dos preguntas. Perfecto. Eso, de hecho, en la ponencia de la profesora yo creo que les va a quedar muy claro porque está muy bien estructurada también. Perfecto. Con respecto a la pregunta de la diputada Sandón, ¿cómo se transforma en víctima si es consecuencia del embarazo o, por ejemplo, una enfermedad de transmisión sexual o solamente la remoción del condón? Yo creo que es ambas. De hecho, una lleva a la otra. La remoción del condón puede llevar perfectamente a un embarazo no deseado o incluso una enfermedad de transmisión sexual. Al final, aquí, a mi juicio, lo que tenemos que pensar es cómo se rompe la confianza en un ámbito tan importante como una relación sexual. Si la mujer consiente una relación sexual con preservativo, debería respetarse esa decisión. Y el poder como de una de las partes sobre la otra, en el caso de quitarse el condón, para mí es impresentable. Yo creo que esto dice mucho también de cómo quedan las mujeres después psicológicamente. Se deben sentir usadas, deben perder mucho la confianza, y eso yo creo que no debería quedar impune, porque además es muy sigiloso, no tienen cómo darse cuenta, se dan cuenta después, con algunas de estas consecuencias, con el embarazo y con las enfermedades de transmisión sexual, o cuando ven, por ejemplo, el preservativo tirado en el suelo y ahí se dan cuenta de que las usaron, de que al final la relación no fue como ellas consintieron, cuando ellas pensaron que sí era como ellas consintieron. Yo encuentro que eso es digno de penalizarse. Con respecto a la diputada Rojas, con la salida legislativa, aquí lo que sucede es algo muy particular, porque entiendo que la diputada Rojas tiene la duda de si se estaría regulando la conducta dos veces. Una, en la interpretación que yo hice, que el stealthing se subsume en la violación, y otra en esta legislación. Lo bueno es que el derecho tiene un mecanismo para cuando pasan este tipo de cosas. Si es que llega una ley posterior, que sería en este caso este proyecto de ley cuando se convierte en ley, se va a derogar mi interpretación anterior y va a seguir, por lo tanto, la incapacidad de oponerse dentro de la violación, extendiéndose a casos como este, pero en el caso del stealthing lo que va a aplicar es la ley posterior.
es la ley que va a salir de este proyecto de ley, espero. Entonces no habrían problemas interpretativos y por lo tanto la conducta no estaría regulada 2 veces, sino que automáticamente se excluiría esta interpretación que yo hice del stealthing subsumido en la violación. Esa interpretación ya no existiría, se derogaría y quedaría solamente en la conducta, quedaría solamente penalizado con la ley que va a salir producto de este proyecto de ley. Y con respecto a la pregunta de la diputada Olivera, ¿cómo pudiese quedar redactado relacionado con la incapacidad de oponerse? Entiendo que es lo mismo que estaba explicando un poco. Al final, la incapacidad de oponerse va a seguir surtiendo sus efectos, uno va a seguir interpretando conductas que se puedan subsumir dentro de este numeral, conductas que quizás no se le hayan ocurrido a los autores con sus ejemplos, conductas que quizás sean productos de otra forma de atentar en contra de estos bienes jurídicos que protege el artículo, pero que no están explícitamente en ese numeral. Se pueden seguir interpretando, de hecho se pueden seguir considerando violación, pero el stealthing, al quedar regulado en una norma específica, la interpretación ya, mi interpretación va a quedar derogada. Entonces solamente se aplicaría una norma y no 2. No sé si contesté bien la pregunta, si iba para allá. Sí, muchas gracias. Ahora Ya. sí, entonces le damos la palabra a la profesora Angélica. Tiene la palabra para que nos pueda exponer. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, les pido disculpas a toda la comisión. Tuve problemas de conexión a internet, no me había pasado nunca. Pero bueno, confío en que Patricia ha hecho una completa exposición al respecto. Yo solamente quería precisar algunos aspectos de técnica legislativa. Por supuesto, yo no soy experta en técnica legislativa, pero sí me gustaría hacer ver algunos temas que pudieran generar problemas interpretativos quizá, o que seguramente van a surgir en la doctrina y en la jurisprudencia. Lo primero, desde la perspectiva del tipo objetivo que se está proponiendo, ¿no? En esta nueva redacción, se comienza señalando el qué. De acuerdo con la doctrina y con la jurisprudencia nacionales, cada vez que se emplea esta expresión, el qué, el sujeto activo puede ser cualquiera. Ya no hay ningún requisito especial para ese sujeto activo. Por lo tanto, en este caso, podría considerarse que tanto un hombre como una mujer pudieran ser sujetos activos de esta conducta. En concreto, ¿qué es lo que quiero problematizar con esto? Si es la mujer la que remueve el preservativo sin el consentimiento del hombre, también sería posible sancionarla a ella por esta figura. Y lo quiero plantear como un aspecto probablemente problemático en relación con lo que se espera de la tipificación. En cuanto a la conducta, remover el preservativo. ¿Qué implica remover? ¿Sí? De acuerdo con la RAE, en su primera acepción sería pasar o mudar algo de un lugar a otro, y en su tercera acepción, quitar, apartar u obviar un inconveniente. Por lo tanto, debiera quedar claro si remover va a implicar, por ejemplo, en la tercera acepción, solamente quitar o apartar el preservativo, por ejemplo, quitarlo del pene, o si también podrían contemplarse otro tipo de conductas, como romper el preservativo, por ejemplo, que no sería lo mismo que remover. Es una conducta claramente distinta. Y por otra parte, ¿qué se entiende por preservativo? Nuevamente recurro acá a la RAE, en su segunda acepción, entiende que preservativo es una funda fina y elástica para recubrir el pene durante la relación sexual a fin de evitar la fecundación o el posible contagio de enfermedades. Entonces debiera precisarse también en la discusión legislativa si es que ese es el alcance que se da a esta expresión o si se extiende a otro tipo de preservativo. Respecto a la expresión que se utiliza, relaciones sexuales, en este nuevo tipo penal que se propone, debo hacer presente que se trata de un concepto, de una expresión que es ajena a la legislación nacional, al menos en materia de delitos sexuales.
Con esto me refiero a que no se ha usado esa expresión, relaciones sexuales, en otros delitos. Por ejemplo, en materia de abusos sexuales, el artículo 366 ter hace referencia a acciones sexuales, como actos de significación sexual y de relevancia que se realizan mediante contacto corporal con la víctima o que afecten genitales, ano o boca, aun cuando no hubiera contacto corporal con ella. Y en materia de violación y estupro, se emplea la expresión acceso carnal, que Patricia ya la ha utilizado en la exposición que ha realizado. Entonces, nuestra legislación conoce la expresión acceso carnal o la acción sexual, pero no esta expresión relaciones sexuales. Por lo tanto, debiera precisarse si se va a definir lo que se entiende por relaciones sexuales o si se va a emplear la expresión acceso carnal, por ejemplo, que ya es reconocida por los tipos penales como la violación o el estupro. Ahora, si se optara por esta expresión acceso carnal, debe tenerse en consideración que la doctrina mayoritaria admite que solo el hombre o quien posea un pene puede ser sujeto activo de este tipo penal. Hay una doctrina muy minoritaria que considera que la mujer también podría ser sujeto activo, pero la doctrina mayoritaria cree que el acceso carnal solamente puede ser cometido por un hombre. Y respecto al tipo subjetivo, que era una de las preocupaciones planteadas, me parece a mí que es relativamente claro que la conducta solo podría cometerse con dolo directo y no con culpa. Es decir, no estaríamos sancionando acá los casos de accidentes, en que accidentalmente se remueve el preservativo, sino que debe existir el conocimiento y la voluntad de la ejecución de esa conducta. Debiera ser dolosa. Otras consideraciones, que también algo de esto se preguntó respecto al contagio de enfermedades de transmisión sexual o posibilidad de embarazo. En caso de contagio de enfermedades de transmisión sexual, lo más probable sería que estuviéramos en presencia acá de un concurso de delitos, si es que se estima que el contagio de este tipo de enfermedades puede calificarse como lesiones. Es decir, esta nueva conducta del stealthing no requeriría el contagio de enfermedades, sino que estaríamos frente a dos delitos que podrían entrar en concurso de acuerdo con las reglas generales del derecho penal. Siendo discutido también si es que estamos en presencia del delito de lesiones o no, porque se discute en doctrina qué ocurre cuando es la víctima la que se expone voluntariamente al riesgo de contagio, pero eso es materia de otra exposición. Les puedo poner a su disposición insumos para aquello, pero esa sería la vía, ¿no? Un concurso entre estas dos cosas, las lesiones por una parte y el stealthing por otra. Y otra consecuencia podría ser el embarazo no deseado, que a diferencia de una enfermedad de transmisión sexual no se podría tipificar como un delito, ¿ya? Embarazar a alguien no es un delito, pero sí debiera considerarse, para pensar en un sistema que tuviera cierta coherencia, si es que acaso en estos casos de embarazo no deseado, producto de este tipo de conductas, debiera también modificarse el artículo 119 del Código Sanitario para contemplar este tipo penal, además de la violación, dentro de los casos que autorizan a un médico cirujano a interrumpir el embarazo mediando la voluntad de la mujer. Lo planteo solo como interrogante en cuanto a coherencia del sistema en su conjunto. Y finalmente, unas consideraciones de carácter procesal es que obviamente, y esto también preocupa a la Comisión, este tipo de conductas claramente trae aparejadas dificultades probatorias, y eso ocurre generalmente en materia de delitos sexuales, ya sea por los procesos internos de la propia víctima, que no siempre denuncia de inmediato, y también porque se trata de conductas ejecutadas en un contexto íntimo, sin testigos, sin otros medios de prueba. Por lo tanto, efectivamente hay un alto riesgo de derecho penal simbólico, de crear un tipo penal que finalmente no tenga ninguna aplicación práctica. Por lo tanto, debieran ahí tomarse los resguardos para salir de ese derecho penal simbólico y que esto no quedase como letra muerta. Muchas gracias, señora presidenta e integrantes de la comisión. Muchas gracias, profesora, por su presentación. Diputada Fernández tiene una pregunta.
muchas gracias por su presentación. Yo creo que fue muy clara porque, bueno, en general nos referimos y nos hemos referido, y está bien, respecto al retiro del condón por parte del hombre, pero también puede ocurrir con el condón femenino o cuando la mujer le retira el condón al hombre sin su consentimiento. Entonces creo que es importante abordar todos estos casos, que quede bien claro. Y mi pregunta también, porque le había hecho a Patricia, legislaciones que tengan ya establecido esto, no dentro, sino, es que la palabra siempre se me enreda, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Maite? Stealthing. ¿Cómo, qué legislaciones tenemos donde ya está establecido como la legislación, el delito de stealthing? Me gustaría saber exactamente para poder mirar los textos cómo quedan. Todavía tengo una duda respecto el occidente versus lo engañoso, pero yo creo que ahí podemos dar una vuelta, pero más bien me gustaría saber qué países ya lo tienen establecido, como lo estamos haciendo o lo pretendemos hacer con esta ley en Chile. Me gustaría conocerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Fernández. Si no hay más preguntas, profesora. Yo tengo disculpe, sabe que yo tengo una pregunta. Es que tenemos una propuesta de redacción alternativa que se hace cargo de algunas de las cosas que usted ha planteado. Entonces quisiera leérsela, si es que me puede ayudar quizás la Secretaría en compartirlo en pantalla para que la pueda ver también, la propuesta que nos ha hecho esta Secretaría, que dice lo siguiente, se la voy a leer mientras vemos si la podemos proyectar. La nueva propuesta dice: el que, durante el acceso carnal o la ejecución de una acción sexual con otra persona en los términos del artículo 366 ter, removiera el preservativo sin el consentimiento de esta última, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Ahí, en el fondo, nos hacemos cargo de dos cosas que se han planteado. Primero, sobre la palabra relación sexual. Efectivamente no está definida en el Código Penal, pero sí está el acceso carnal y la acción de significación sexual y relevancia. Entonces ocupamos esos términos y además algo que no creo que no lo mencionó la profesora, pero reemplazamos el término víctima porque se pone inmediatamente en esa situación a la persona con la que se tiene una relación sexual. Es una especie de precalificación. Se entiende que desde ella es una víctima. Entonces sacamos la palabra víctima y cambiamos la palabra relación sexual por acceso carnal y acción sexual. Entonces preguntarle si le parece esta redacción o si sugiere además a esta nueva redacción hacerle algún otro cambio. Sí, en el caso de añadir, además del acceso carnal, estoy buscando acá, acceso carnal o la ejecución de una acción sexual, que en el fondo son, entiendo las hipótesis que uno entiende como constitutivas de abuso sexual, me parece que se amplía demasiado. No sé ahí, Patricia, ¿qué visión tienes tú respecto a la legislación comparada? Porque en definitiva, sí, lo que se busca es, o sea, si las dos consecuencias más graves son el contagio de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo, claramente en el caso de la ejecución de acciones sexuales, ese riesgo no se vislumbra. Entonces, si existiera claridad respecto de qué es lo que se busca proteger en cuanto bien jurídico, si se trata como de la integridad o indemnidad sexual, al sancionar también la remoción del preservativo en una acción sexual que no sea el acceso carnal, yo creo que eso sería relevante de aclarar. Perfecto, muchas gracias. Diputada Fernández. Me gustaría, por su intermedio, Presidenta, que la abogada no me contestó qué países ya tienen una legislación como esta. No que esté dentro de otras tipificaciones, sino con el stealthing, como lo estamos legislando nosotros, porque me gustaría poder verlo. Por eso lo había consultado específicamente qué países ya tienen. En términos explícitos. Porque, explícito, es decir, claro, como lo estamos haciendo acá, que el stealthing como un no delito, que se subsuma dentro de otro que delito. no se subsume dentro del delito, sino países que tengan exactamente esta legislación. Y bueno, yo no soy abogada y la diputada, la presidenta, me explicaba, porque yo hubiera dicho, en vez de el que, porque me sonaba hombre, quién
durante el acceso. Y el quién para mí es mejor que el qué. No, no sé ahí, no soy abogada, por eso planteo esa duda. Claro, ya. Sé que lo conteste la profesora. Profesora. Sí, respecto a la legislación, yo entiendo que ahí es Patricia la que ha hecho el análisis y se refirió a la legislación de California probablemente con estas particularidades de que es una regulación de carácter civil y no penal. Y respecto a lo segundo, si es que se mantiene, si es que se modifica el concepto relación sexual y se incorpora acceso carnal, necesariamente la interpretación doctrinaria de aquello llevaría a entender que solamente el hombre podría ser sujeto activo, siguiendo la doctrina mayoritaria. Pero también habla del 366 ter, entonces ahí habría... Claro. Entonces también, si es que la mujer lo retira, se entiende que la conducta es la constitutiva del 366 ter. Es que lo que pasa es que existe esta doctrina mayoritaria para el acceso carnal, pero también hay doctrina minoritaria que interpreta a la mujer como sujeto activo. El profesor Raúl Carnevali, por ejemplo, es quien así lo afirma. Y claro, si se deja además la conducta de acción sexual, obviamente ahí podría ser tanto hombre como mujer. Y eso, de hecho, en los abusos sexuales es así. Abuso sexual puede ser cometido por hombres o por mujeres porque no se exige el acceso carnal. No hay discusión ahí de si es la introducción del pene en alguna cavidad como vagina, boca o ano, sino que puede ser cualquier acción sexual de significación y relevancia. Claro, pero efectivamente, como poniendo los dos delitos queda para los dos lados, pero la diputada Fernández preguntaba por el inicio, que dice el qué, entendiendo, bueno, habíamos dicho que todos los delitos del Código Penal empiezan con el qué y no se hace distinción, pero quizás para mejorar la técnica legislativa la diputada proponía que no pusiéramos el ni la, sino quién. ¿Sí? Perfecto. ¿Hay más preguntas, dudas? Y Patricia, quizás tú puedes saber si hay algún país que explícitamente tipifique este delito en los términos similares a cómo lo estamos tipificando nosotros. Sí, eso quería decir porque hasta donde sé y por lo que he leído en las noticias internacionales, el único país que ha ilegalizado esta conducta propiamente tal como conducta específica es California. Ningún otro país. De hecho, las otras sentencias, que no son muchas, como les contaba, de los países de España, Reino Unido, etcétera, siempre subsumen esta conducta dentro de otro delito donde pueda subsumirse propiamente tal. O sea, el delito específico solamente se contempla en California y solamente en un ámbito civil. Ahora están trabajando ya en un ámbito penal, pero como conducta específica solamente se va a sancionar como ilícito civil, como delito, o sea, como daños y habrá indemnización. No habrá sanción penal, no habrá presidio, no habrá prisión, etcétera. Solamente indemnización para la víctima. Entiendo también que en Puerto Rico hay una diputada de Puerto Rico o de Costa Rica, no recuerdo bien, no sé si mi asesora lo recuerda, Costa Rica, de Costa Rica, que me escribió porque ella había presentado un proyecto de ley en estos mismos términos allá y se estaba discutiendo y que ella manifestaba haber sido víctima de harta violencia política por haber presentado este proyecto y que hay una discusión legislativa allá. Quizás sea bueno que podamos revisar eso también, cómo se está discutiendo en ese país. Les agradezco a ambas por sus presentaciones, han sido todas muy ilustrativas. Vamos a quedarnos con sus opiniones, con sus propuestas y comentarios. Muchas gracias por habernos acompañado y en el tiempo que queda le vamos a dar la palabra entonces a la organización, a la directora de contenido de la Asociación de la Sociedad Civil por la Infancia, la señora Paloma Saninovich. Tiene la palabra Paloma.
Ahí está. Ah, no. No, se salió. Lamentablemente. ¿Les parece que votemos en general y dejamos la votación en particular para la próxima semana? Está citado para votar el diputado Fernández. Sí, no hay problema. Claro. En general nada más. Solo en general y plaza de indicaciones. ¿Sí? Presidenta, No hay problema. ¿Sí? Presidenta, ¿Sí? como es artículo único, no tiene numerales, no tiene letras, nada, quizás sería bueno votarlo en los dos. Es que la diputada Fernández no quiere. Así que le vamos a dar Ok. el gusto y le vamos a dar una semana. Yo no tengo dudas, pues usted las tiene, diputada Fernández. ¿Sí, una Sí, cosa? por supuesto, diputada Fernández tiene la palabra. No, Presidenta, con todo cariño y respeto, no es darme el gusto. Tengo dudas legítimas. Y darme el gusto no me parece una frase un poco caprichosa, se lo digo con todo el cariño. No es un gusto. Dado que no tengo temas de comparación, no es un gusto. Es una duda técnica. Sí, pero no, como no hay, lo veíamos en general, pero al ser artículo único, que se acaba de cambiar, y recién escuchando hoy a las personas que yo pensé que sí teníamos legislación comparada, el cual ver cómo que habían quedado, al no tenerlo y todo eso, quiero ver si existe la posibilidad de ver los textos, que quede lo mejor, dado que vamos a ser Por eso, pioneras y pioneros, pues no se trata de gusto. le voy a dar en el favor lo que usted me está solicitando, puesto que yo tengo facultad para citar hoy día en particular y general y despacharlo, porque está citado así. En No lo voy a particular. hacer, está citado para las dos. Yo no lo voy a hacer porque le voy a dar en la razón para que usted pueda estudiarlo en profundidad. Vamos a votar hoy día en general el proyecto de ley, vamos a dar un plazo de indicaciones y luego vamos a votar en general y la próxima semana vamos a presentar... No queda aprobado. No, lo que dice la secretaria es que como es fácil, que mejor lo despachemos al tiro, que para qué nos vamos a dar una semana más, que es un artículo único. Presidenta, no, ¿Sí? lo que pasa, lo que quizás no me expliqué bien, es que en el fondo usted quiere dividir la votación en general y en particular. Entonces lo que entiendo yo es que como hay un solo artículo que no tiene numerales, no tiene literales, así como para dividir las dos votaciones que se hagan en una sola sesión. Si es en esta o en otra es indiferente, eso lo deciden ustedes, era como un tema de que es... Siempre se vota primero en general y luego en está particular. subsumida la votación general con la particular porque es un solo artículo. Eso es lo que traté de decir. No, En todo caso, porque si me permite, está la invitada, volvió. Paloma Sanginovich volvió, por si quieren. Secretaria, siempre hemos votado en general y en particular de manera diferida. No es una práctica habitual de esta comisión votarlo conjuntamente en la misma sesión. Hay plazos para indicaciones. Vamos a votar hoy día en general como está citado y vamos a dar un plazo para indicaciones y en la próxima sesión podemos iniciar la votación en particular, la discusión de la votación en particular. Yo estoy disponible a que busquemos una redacción que nos deje a todas tranquilas y que podamos avanzar con los otros proyectos de ley que tenemos también en tabla, que yo sé que son muy importantes para cada uno de ustedes. Diputada Santibáñez. Sí, presidenta, yo la verdad que también tengo mis dudas en ese sentido, adhiero a las palabras de la diputada Maya Fernández y en qué sentido yo firmé el proyecto y sin duda que también estoy con toda la disposición de avanzar en este tipo de delitos, así lo voy a definir. Pero claramente surgen ciertas interrogantes, por ejemplo, la tipificación de delitos en otros países o modelos donde podamos hacer la comparación. Yo no quiero entrar con esto en una polémica, menos con usted, pero creo que es fundamental, tampoco creo que sea una cuestión de dar en el gusto, y perdone que se lo repita, pero también estoy de acuerdo con lo que sugiere la diputada Maya Fernández, porque efectivamente queremos avanzar juntas, y usted lo sabe. Avanzar juntas, es nuestro lugar, es nuestra posición, es nuestra comisión y yo creo que en eso acá no hay ni siquiera una diferencia política, pero denos el tiempo, o sea, la presión que igual hasta te hace pensar si sacas la firma o no la sacas del proyecto, porque ese es el tema, o sea, agotemos todas nuestras dudas, agotemos las dudas respecto de otros modelos. Yo estoy con usted, presidente, y usted sabe que yo en ese sentido adhería a este proyecto, pero las dudas son parte de la discusión, ¿no? Eso, presidenta, gracias. Gracias, diputada Santibáñez. Le pido que hagamos todas las preguntas porque acá ambas expositoras vinieron a decir que estaban muy a favor
de que legisláramos, de hecho, en los términos en los que estamos legislando. Las dudas sobre legislación comparada, efectivamente, puede que no haya en estos términos, pero a mí me encanta que en esta legislación seamos pioneras y podamos dar señales de que en Chile estamos comprometidas con avanzar de manera innovadora en cuanto a los derechos de las mujeres. Creo que ya lo hemos hecho antes en proyectos como, por ejemplo, el proyecto de paridad en la Asamblea Constituyente, era un proyecto pionero en el mundo y hemos sido reconocidas como una Cámara pionera en materia de derechos de las mujeres, y yo lo agradezco. A mí la verdad es que no me genera duda. Sin embargo, por supuesto que accedo a la solicitud de que no lo despachemos hoy día, que lo votemos en general, sí, para poder avanzar en este proyecto que la verdad es relativamente sencillo. Quedan 12 minutos. Presidenta. Diputada Osandón, déjeme terminar. ¿Volvió Paloma? ¿Paloma está presente? Sí, presidenta, está presente. Que la veo, pero no está con la cámara prendida. Ah. Sí, pero no me contesta. ¿Aló? Ay, sí, Paloma, no la vemos. Maite, disculpe, gusto saludarlo. Lo que pasa es que acaba de caer un poste acá y estoy se cayó toda la internet de toda la cuadra. Por eso estoy tan inestable desde el celular. ¿Pero me escuchan bien? Sí, la escuchamos por 10 minutos. ¿Cree que alcanza? Porque nos quedan 10 minutos de sesión. Si no, la podemos dejar citada para la próxima. ¿Usted cree que su presentación le alcanza con 10 minutos o necesita más tiempo que eso? ¿Paloma? Ya, se cayó. Dame un segundo. Diputada Joana Pérez, disculpe. me estaba solicitando la... Yo. Sí, Presidenta, bueno, saludarla. La verdad es que yo no tengo problema en que podamos ahondar, ¿cierto?, en el proyecto, aprobar la idea de legislar, pero igual que ustedes, conversando con diputadas, entran varias dudas en efectivamente la forma de probar. Ya tenemos, por ejemplo, en materia judicial, porque aquí esto no es, yo valoro mucho lo que hicimos en materia del proceso constituyente, pero aquí ya estamos hablando de delitos y probar delitos y no tenemos legislación comparada, como bien se decía. Entonces, en ese contexto, a mí me gustaría que legisláramos bien y que nos diéramos un espacio al menos de escuchar un par de organizaciones para en materia de pruebas u otra forma, porque si bien usted ve este proyecto son 3 líneas, ¿ya? Entonces, sin desmerecerlo, creo que aporta, y por lo mismo, si vamos a hacer algo, me gustaría que viéramos un poquitito y seamos más específicos, porque si no, también generando un proyecto tan ambiguo y que no tenemos cómo probar, creo que podemos revictimizar a mujeres también. Entonces, me genera esa duda conversando también con otros diputados. Entonces, a menos que ustedes me pudieran clarificar si es que tienen pensado invitar a alguien más para la otra sesión y aprobar igual la idea de legislar en la misma sesión, yo no tengo problema, pero me gustaría que al menos ampliáramos un poquito más el tema de invitados. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Pérez. El tema que usted está poniendo sobre la mesa lo tratamos bastante en la sesión pasada, lo he dicho en reiteradas oportunidades, se lo puedo reiterar. Este no es un proyecto que se haga cargo del procedimiento procesal penal, que es efectivamente donde se regula las formas de prueba y cómo se prueba en juicio. Este es un proyecto que tipifica un delito que, al igual que todos los delitos sexuales, son tremendamente difíciles de probar. ¿Cómo pruebo yo, por ejemplo, que alguien me tocó una parte íntima sin mi consentimiento? El delito de abuso sexual consiste en eso. Incluso son miradas. ¿Cómo pruebo yo eso? Ese es el problema que tienen todos los delitos sexuales, que no dejan huellas, que ocurren entre 4 paredes, que no se pueden probar. Y ese es un problema gigante que me encantaría que pudiésemos debatir, pero no es el sentido de este proyecto de ley, porque en esos términos el delito de abuso sexual no debería estar tipificado, porque tiene exactamente las mismas características. Ocurre entre 4 paredes, entre 2 personas y no deja marca. Entonces, este no es un proyecto que tiene la ambición de resolver el problema probatorio. Es establecer una conducta típica en el Código Penal, una conducta que está prohibida. El problema de prueba está en otro código y tiene otro tratamiento y es otra historia que me encantaría que pudiésemos darle una vuelta. Me apasiona mucho el tema, pero no es lo que este proyecto busca en particular. ¿Sí? Diputado Sandón. Sí, gracias, Presidenta. Metiéndome un poco en lo que estamos discutiendo en este minuto,
a veces caemos en solo invitar a personas que están de acuerdo con el proyecto, lo cual a veces no nos hace bien, porque muchas veces cuando escuchamos a una persona que tal vez pueda tener algún reparo, surgen las formas de cómo mejorarlo también. Entonces, yo no sé, la verdad que no soy experta en esta materia, pero creo que hace bien la discusión que está proponiendo la diputada Pérez, la diputada Fernández, justamente y escuchar a la otra vereda, porque me llamó mucho la atención la última frase que dijo la profesora, no sé si era sueño penal, una cosa así, como diciendo estas cosas que uno de repente hace, pero que después no sirven mucho, que son más bien puntos políticos, pero que en el fondo en la práctica no se pueden nunca llevar a cabo. Así que yo también adhiero, si que es posible, que vengan más personas a ilustrarnos desde distintas miradas, porque así justamente pueden salir las mejores conclusiones y las mejores mejoras que se le pueden hacer a un proyecto de este tipo. Diputado Sandón, ¿usted conoce a alguien que pudiese ilustrarnos en esos términos? Porque la verdad es que yo yo busqué bastante profesores, ojalá busqué profesoras mujeres, profesoras que tuvieran expertise en delitos sexuales. No fue fácil para mí encontrar una abogada especialista en esta materia y no sabía si estaba a favor o en contra. Yo no conozco, para ser honesta, no conocía a esta profesora. La encontré después de varios días investigando profesoras con esta expertise. Me encontré con ella y me sorprendí acá con su opinión favorable al proyecto de ley, pero yo al menos no tengo a nadie que invitar que pueda venir a hablar en contra de este proyecto, o que no le parezca o que tenga dudas. Si usted lo tiene, yo feliz lo recibo. Diputado Orsini, yo vivo discutiendo con detractores, es mi deporte. De hecho, tengo dos personas. ¿Profesores de Derecho Penal? Sí, uno de ellos ha sido parte de la búsqueda de Spiniak, que realmente es una eminencia. De hecho, él fue el que creó los curadores ad litem y que siempre razona desde la jurídica pura. Y el otro es el señor Malboa, que también estuvo en el desarrollo de algunos proyectos y que él tiene un máster en Derecho Penal. Por lo tanto, siempre son como con los que hago ping-pong detractor para poder establecer las teorías. ¿Y usted cree que estarían disponibles a venir a esta comisión? Yo creo que sí, diputada. Ahora por fin recuperé mi internet, les pido disculpas que fue justo una caída, así se cayeron todas las redes en mi sector, pero estoy de regreso. Ya, a mí la verdad es que no me parece, pero voy a someter al acuerdo, traer un abogado penalista hombre que esté en contra de tipificar este delito para que lo escuchemos. No hay problema. O sea, no es que esté en contra, sino que lo más probable es que nos puede poner todos los peros para poder desarrollar la tesis. Presidenta, ¿le puedo pedir un...? Deme un segundo. No, yo manifesté mi postura personal, no como presidenta, voy a tomar el acuerdo que se tenga que tomar. De todas formas, tenemos que escuchar a nuestra... No he terminado de hablar, diputada. Le pido, por favor, yo le voy a dar la palabra. Se la voy a dar, déjame terminar mi palabra y se la voy a dar de todas maneras. Nos falta todavía escuchar a Paloma, que no la pudimos escuchar el día de hoy, así que de todas formas tenemos que seguir recibiendo audiencias la próxima semana. Les propongo, a solicitud de la diputada Sandón, que podamos también escuchar a algún abogado penalista que esté en contra del proyecto. ¿Les parece? Ahora sí, diputada Joana Pérez. Gracias, perdón. No, presidenta, no es que estemos buscando a alguien que esté en contra del proyecto, queremos ver un poco más, ahondar en otros aspectos que nos dejan dudas, ¿ya? Nada más que eso, y probablemente, como dice la profesora, puede encontrar quizás alguien que ayude a clarificar esas dudas y que podamos a lo mejor considerarlas. No estamos buscando torpedear el proyecto, sino mejorarlo. Eso es, gracias. Sí, yo personalmente creo que las dos profesoras que estuvieron hoy día hicieron una exposición súper vasta del proyecto, son penalistas las dos. Sin embargo, si todavía hay dudas y quisieran escuchar otras opiniones, no tengo problema. Si es que hay acuerdo. ¿Hay acuerdo entonces? Perfecto. ¿Ofrezco la palabra? No, entonces te pido perdón, Paloma, por no haberte podido escuchar. Tuvimos ahí problemas de conexión y de tiempos, pero te dejamos invitada para la próxima semana, el próximo miércoles. ¿Te parece? Perfecto. Muy agradecida. Nos vemos ahí entonces y quedamos también conectadas con la Secretaría para que nos puedas dar nombre de profesores de Derecho Penal que pudiesen venir también a aclarar algunas dudas. Gracias. Y muy amable. Por toda la sesión, esta se levanta.